que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. Llámalo. Ven a este lugar. Ven a este lugar.
Perfecto. ¿Están todos ya concentrados? ¿Están todos listos? Muy bien. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por esta maravillosa tarde. Este tema, Señor, que vamos a estar tratando de carácter profético, de carácter conocido. Permite que tu pueblo hoy, Señor, su entendimiento sea abierto, que tu pueblo pueda digerir esta palabra de manera práctica, de manera sencilla, que podamos ser una iglesia entendida de los tiempos proféticos, que cuando podamos ver las noticias podamos entender en el reloj profético que es Israel los acontecimientos, Señor, que se cumplen en tu iglesia, los acontecimientos proféticos que se cumplen en la nación de Israel, el Israel terrenal, los acontecimientos proféticos que se cumplirán en el mundo entero, en el globo terráqueo, con las naciones, y los acontecimientos eternos. Que podamos hoy tener una panorámica y un entendimiento, Señor, de los tiempos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu de la profecía. Tú eres quien trae revelación y entendimiento a tu pueblo. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Antes de entrar ya y profundizar pues, en todos estos temas bíblicos que queremos estar tratando, lo primero que queremos es hablar y argumentar del contexto, ¿no? Queremos hablar un poco del contexto histórico, porque este conflicto no es un conflicto que nació ahora, entonces tenemos que entender el Génesis, tenemos que también entender algunas fechas históricas que se fueron aconteciendo en la historia universal. Vamos a tener que tocar un poquito de historia de Israel, un poquito de historia universal y un poquito de eventos presentes y de eventos futuros. Entonces se darán cuenta que condensar eso en una conferencia es algo muy difícil. Por tanto, lo que he hecho es sacar un extracto de los conceptos más fundamentales y que aún las personas más doctas o las personas que menos conocen del tema puedan entender y puedan salir con un concepto de lo que el Señor quiere decir en su palabra y de lo que está aconteciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se suman a este reto? Gloria al Señor. Yo creo firmemente que todos vamos a salir entendiendo. Pero rapidito quiero dar unos anuncios. El domingo próximo va a ser muy importante porque vamos a estar teniendo la visita del evangelista orador Humberto. Él es de República Dominicana, pero lleva ya más de 20 años viviendo acá, vive con su esposa es brasileña, ellos radican en Ciudad México. Ayer estuvieron con nosotros en el ensayo del grupo de adoración, así que es un hermano realmente con un corazón para servir a Dios. Queremos que el próximo domingo pues vengan muchas vidas nuevas, porque él tiene un testimonio muy impactante que compartir. Él es músico profesional, él canta, pero sobre todas las cosas él tiene un testimonio muy importante de cómo estaba su vida sumergida en las adicciones. Dice que habían 4 adicciones que destruían su vida, cómo Cristo le habló de manera audible, cómo Dios lo liberó y cómo hoy testifica de Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Así que creo que va a ser muy bueno que podamos traer personas nuevas el próximo domingo, la gran celebración, para que escuchen el testimonio del hermano Humberto, el evangelista Humberto, mientras también adora y canta algunas canciones, tiene un disco, tiene un CD, también el grupo va a estar acompañándolo en un tema, en una canción, pero sobre todo es un amigo. Y como casa queremos recibir bien a nuestros amigos y queremos honrar a nuestros amigos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si va a aplaudir, aplaude al Señor. Amén. Estemos orando por el hermano Humberto. Y el objetivo fundamental, que muchas personas nuevas acepten a Jesús en su corazón. Ya nosotros tenemos a Jesús, ahora queremos que otro lo tenga también. El segundo anuncio importante, quiero que estén orando por mí, por su servidor. El miércoles, Dios primero, debo estar saliendo de misión a La Habana, a la iglesia en La Habana, Cuba. Así que los hermanos allá ya están expectantes. Ellos me enviaron aquí y ahora ustedes me envían también a ellos. Pienso estar máximo unas 3 semanas allá en La Habana y hay mucho trabajo también por allá, pero también voy a tener la dicha de poder ver a mi mamá. Mi mamá vive en los Estados Unidos, hace 5 años que no la veo y Dios pues suplió los recursos para que pudiéramos coincidir ahora en La Habana, podamos vernos. Así que Dios es bueno, mientras le servimos también Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Como muchos les dicen, ¿no? La hermana Betty y algunos lo conocen, cuando nos despertamos a las 5 de la mañana a orar, con los hermanos de Miami, con los hermanos de San Rafael, con los hermanos de La Habana. Nosotros aquí en Cuernavaca estamos orando a las 5 de la mañana, así que les animo a que se unan a ese grupo, a ese audio chat, y estemos nosotros potenciando el reino con oración. ¿Cuántos se suman? A veces nos levantamos a las 5 de la mañana, como dicen aquí en México, para ir a la chamba, ¿no? Porque hay un beneficio. Pero también cuando nos levantamos a las 5 de la mañana para buscar al Señor, hay grandes beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso hay que vivirlo. Nosotros lo estamos viviendo. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 24, verso del 1 al 14. Y como les dije, vamos a tratar de hacer maravilla para que el tiempo crono no nos golpee y poder tocar este asunto. Mateo capítulo número 24, a partir del verso 1. Dice, esta palabra profética la dio el Señor Jesús. Los discípulos le preguntaron cuándo se manifestaría el reino, cómo ellos sabrían el cumplimiento de los últimos tiempos. Y Jesús habló con sus discípulos en Mateo capítulo 24. Él le da la palabra profética. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta es una pregunta escatológica. Esta es una pregunta profética. Esta es una pregunta de cómo sería la venida de Cristo y cómo sería el fin del mundo. Por tanto, ahora los discípulos están haciendo una pregunta escatológica. Ahora, en el verso anterior, vemos cómo Jesús les dice a sus discípulos, refiriéndose al templo de Herodes, que era el que estaba en el tiempo del ministerio de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Y estaba ese templo majestuoso que construyó Herodes, y Jesús está profetizando que Israel sería asolada, que el templo sería derribado y que no quedaría piedra sobre piedra. 70 años después de esta palabra profética, Roma invade Israel y se cumple esta palabra. ¿Por qué? Por causa de la rebelión de los judíos. Los judíos siempre fueron un pueblo que se rebelaban al imperio romano. Y cuando ellos se rebelan, se cumple esta palabra profética, diga, 70 años después. Entonces el segundo templo, que es el templo de Herodes, es derribado. El primer templo era el templo de Salomón. Y ustedes saben perfectamente que Nabucodonosor II, el imperio babilónico, lo derribó. Igual Israel fue disperso. Pero después este segundo templo, el que profetiza Jesús, es el templo de Herodes. Y como las palabras de Jesús proféticas son precisas y son exactas, 70 años después, este templo es destruido. Por eso esta palabra de que no quedaría piedra sobre piedra ya se cumplió. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ok, seguimos. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán, diga, de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Diga, nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Diga, el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Cuando usted ve esta palabra profética,
Las personas muchas veces leen este pasaje, Mateo 24, y a veces sienten miedo. Pero cuando nosotros vemos el escenario global del mundo y el planeta en el que estamos, muchas de estas cosas ya están sucediendo. Ya la mujer está teniendo contracciones. Y el Señor dijo que esto sería el principio de dolores. Ya hay terremotos por toda la tierra. Vieron el de hace unos años en Haití, vieron el de Turquía, un poco antes en México. O sea, hay terremotos por toda la tierra, en Japón. Vemos los rumores de guerra y las guerras. El Medio Oriente ahora mismo es una zona de conflicto brutal. La guerra de Ucrania con Rusia no es nada con respecto al conflicto de Israel y Palestina, que sí es un reloj profético de cumplimiento de cosas que han de acontecer. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar pendiente, porque se está cumpliendo lo que ahí está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, qué importante. Y este desprecio del que habla ahí el verso anterior, ese desprecio de persecución con los cristianos, ese desprecio de que muchos serían entregados, no es una cosa que nosotros pensemos que es histórico, que fue cuando el Imperio Romano persiguió a la iglesia y los cristianos se escondían en el sistema de drenaje de la ciudad. Estamos hablando de que el conflicto que hay en Israel no solamente es un conflicto por territorio, es un conflicto espiritual y es un conflicto religioso. ¿Cuánto entienden esto? Porque los que estudian la geopolítica piensan que ellos están peleando nada más por la tierra. No, no es solamente la tierra, están en un conflicto espiritual que se refleja en lo religioso. ¿Quiénes están peleando? Obviamente, los judíos, el pueblo de Israel, contra los árabes. ¿Están comprendiendo esto? Porque primero tenemos que entender qué son los árabes, qué es el mundo árabe. Los árabes provienen de Arabia, pero los judíos provienen de Judea. ¿Están comprendiendo lo que quiero decir? Porque muchas personas y en muchos medios de noticias empezamos a decir, bueno, pero esa tierra es de los palestinos, ¿por qué los están sacando de ahí? ¿Acaso está cometiendo un genocidio Israel? Hay diversidad de criterios con esto, ¿verdad? Hay como un pequeño equito que siento, como un flipback. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿De qué está hablando esto? En los últimos tiempos el amor de muchos cristianos se enfriaría. Y si nosotros le hacemos un análisis a la iglesia contemporánea, es una iglesia que se ha ido enfriando en el amor. ¿Cuántos entienden esto? Las personas se volvieron más apáticas a las cosas de Dios. Los cristianos se volvieron más apáticos a las cosas espirituales. El materialismo y la mundanalidad empezó a invadir la iglesia. Entonces, esta frialdad de la iglesia es algo que ya se está cumpliendo también. No estamos nosotros muchas veces delante de una iglesia que está experimentando los más altos estándares de unción, de espiritualidad, sino de apatía espiritual, de enfriamiento del amor. Estamos viendo que cada día hay más falsas doctrinas, más falsos maestros, más personas enseñando doctrinas erráticas de la Biblia, pero todo eso es parte del cumplimiento de un escenario profético. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis? Vamos a ir rápido a Génesis capítulo 16, verso del 1 al 4. Y aquí vamos a hablar de cuándo comenzó este problemón. Diga, el problemón. En Génesis vamos a ver cuándo comenzó. Porque esto no te lo han enseñado muchas veces. Este conflicto entre Israel y Palestina, ¿cuándo comenzó? Génesis capítulo 16, verso 1 dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, diga egipcia, árabe. Quiere decir que Abraham se unió con una esposa que era ¿de dónde? De otra nación.
Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar y tal vez por medio de ella podrás tener hijos. Y Abraham aceptó la propuesta. Siguiente. Entonces ella tomó a Agar, la esclava la egipcia, y se la entregó a Abraham, ¿verdad? Siguiente. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concebió un hijo, diga un hijo. Al darse cuenta, Agar de que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Diga, empezó el conflicto. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, pero iba a ser un hijo con la libre, iba a ser un hijo con su esposa. Pero Sarai trató de ayudar a Abraham y Abraham aceptó. Cuando él se une con la egipcia y tiene un hijo, y ese hijo se llama, diga, Ismael. Pero ese no era el hijo del pacto. Ese no era el hijo que Dios le había prometido. Ese fue el hijo que Abraham resolvió tener a su manera. Diga, decisiones humanas. Y ahí comenzó el conflicto. Por celos, por contienda entre Sara y Agar. Y eso se transmitió a Ismael y a Isaac. ¿Quiénes son los ismaelitas? Todo ese mundo arábico son descendientes de Ismael. ¿Quiénes son los judíos? Son los descendientes de Isaac. ¿Cuántos están ahora entretejiendo las cosas? Por tanto, los palestinos son descendientes de Ismael y también son hijos de Abraham, pero no son hijos del pacto. Y los israelitas son los descendientes de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están bajo pacto y juramento. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, Dios le dijo a Abraham que tenía que dejar ir a Agar, que no podía retenerla en casa, pero que haría de Ismael una gran nación. Y los árabes son una gran nación. Pero el pacto, la promesa es con Isaac y su descendencia, porque Isaac viene del milagro. Sara era estéril y Abraham era anciano. Es el hijo de lo sobrenatural. ¿Cuánto entienden esto? Y este conflicto se inició con esta mala decisión de Sara y de Abraham. ¿Cuánto están entendiendo esto? Vamos a leer rápido Gálatas capítulo 4. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia sobre este tema? En el capítulo 21, no, Gálatas 4, verso 22. Verso 22. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una. O sea, Israel es el cumplimiento de una promesa divina. Y a esto nos ubica y nos mete en otra dimensión. Dios le prometió a Abraham darle Canaán. Ahora vamos a traducir. ¿Qué cosa es Canaán? Dile que esté a tu lado. ¿Dónde queda Canaán? Porque Dios le entregó a Abraham Canaán. Fue un pacto con Abraham y con su descendencia. Pero la pregunta es, ¿dónde queda hoy Canaán? ¿Por qué no se llama hoy Canaán? ¿Quién le cambió el nombre a Canaán? Porque esto nos va a hacer entender esa tierra a quien Dios se la prometió. Y cualquier otro asunto es un problema con Dios. Porque ahora fue Dios el que decidió y pactó. ¿Dónde queda Canaán? Rapidito, sin entrar ahora a una profundidad geográfica, Franja de Gaza, Israel, Cisjordania, parte de Siria y Líbano. Todo ese escenario es tierra de Canaán. Por eso es que esa tierra tan pequeña, que parece un puntico en el planeta, es un punto de conflicto mundial. Porque esa fue la tierra que Dios le entregó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y hay un mundo espiritual que se mueve. Pero oye, ¿pero por qué tanta pelea por este pedacito de desierto?
Porque el enemigo está luchando contra la promesa. ¿Se entiende un poquito más esto? O sea, ya sabemos que Canaán es Franja de Gaza, Israel, Cisjordania, parte de Siria y Líbano. Y fíjense que esa tierra se llamó Canaán 3000 años antes de Cristo. Es decir, que 3000 años antes de Cristo, Dios se le revela a Abraham y le dice: esta tierra va a ser tuya y de tu descendencia. ¿Cuántos años antes? Y le puedo ubicar en la historia cuándo fue que los árabes llegaron a Canaán. Por tanto, es una tierra bajo pacto, es una tierra bajo promesa. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Hasta cuándo o hasta dónde se llamó Canaán? Hasta que los romanos, durante su dominación, le cambiaron el nombre a Palestina. ¿Cuándo se le llama a esta porción de tierra por primera vez Palestina? Porque la gente dice: no, Palestina es de los palestinos. ¿Qué hacen los israelitas ahí si Palestina se llama Palestina? Es porque es de los palestinos. Pero es que esa tierra no se llamaba Palestina, se llamaba Canaán. ¿Cuándo le cambiaron el nombre? En represalia a la rebelión de los judíos, en el 132 a 135 años antes de Cristo. 132, 135 años antes de Cristo, le pusieron a ese lugar Palestina. Por eso salió un presidente muy famoso por las cosas que dice, que para mí son totales brutalidades, como el presidente de Venezuela, diciendo que Jesús era palestino, porque había nacido en Palestina. No se puede decir una aberración más grande, no se puede ser más indocto y menos conocedor de la historia. Porque ya sabemos ya que esta tierra se nombró así 135 años por una represalia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, los cananeos, algunos piensan que su ADN está ahí. ¿Quiénes eran los cananeos cuando hablamos de historia bíblica? Eran pueblos paganos que adoraban a diferentes dioses como Baal, Astarte. O sea, no eran parte del pueblo de Dios. Eran tribus, eran etnias que eran pueblos paganos. Y cuando Dios entrega esta tierra a Abraham, le da legalidad a Abraham y a su descendencia sobre esta tierra. Por eso Josué, cuando viene a la conquista de la tierra prometida, después de los 40 años en el desierto, tiene que echar fuera a todas esas etnias. Como el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, diga 400 años. ¿Cuántas generaciones no pasaron? Y ahí había gente que empezó a habitar Canaán. Por tanto, cuando viene Josué a tomar la tierra que Dios le había prometido, tiene que pelear y tiene que luchar para echar fuera a todas esas personas que en 400 años ocuparon Canaán. Y de nuevo hay pelea y hay conflicto por esa tierra, bajo promesa o bajo pacto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, si leemos rapidito Deuteronomio 7:1, vamos a ver algo importante que Dios les dijo. Deuteronomio 7:1. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes. Diga, 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Quiere decir que ahora habían personas habitando esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que es Israel, y ahora viene Josué a conquistar la tierra del pacto y de la promesa. ¿Cuántos comprenden esto? Pero que hubieran ahí todo este tipo de etnias, incluyendo los cananeos, no significa que esa tierra sea legal para ellos, porque fue un decreto divino entregarle esa tierra
a Abraham y a su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué había que expulsar a los cananeos? No podíamos quedarnos ahí y convivir con ellos. Vamos a explicar eso. Josué debía expulsar porque no le pertenecía ese territorio. Y segundo, porque estas personas tenían prácticas paganas fuera del contexto de la voluntad de Dios, fuera de los principios de Dios, y por tanto se contaminaba el pueblo cuando caía en la idolatría, y varias veces Israel cayó en la idolatría de estos pueblos cercanos. Por eso Dios quería que esa tierra fuera consagrada y que viviera como nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Que fuera una nación santa, un real sacerdocio y un pueblo adquirido para Dios sin contaminación ni paganismo. Es por eso que Dios tomaba la decisión. Ahora, vamos a leer rápido Hechos 17:26 para entender por qué Canaán es de Israel por decisión divina. ¿Qué dice Pablo respecto a esto? Hechos 17:26. De un solo hombre hizo todas las naciones. ¿A quién se está refiriendo? A Adán. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios. Esto hizo Dios para que todos lo busquen, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, así mismo como Dios creó al primer hombre para que llenara la tierra, también por decisión divina, Canaán es tierra de Israel, diga, por decisión divina. Ok, esto lo estoy diciendo para que entendamos el contexto bíblico. Y es muy importante. ¿Por qué tienen que ser expulsados los cananeos? Inmoralidad sexual, paganismo, sacrificio de niños a Baal. Se han hecho excavaciones y se han encontrado ciudades en esta zona donde se ve que cuando así adoraban a Baal y hacían sacrificios a Baal de niños, era pura abominación. Se dice que parecía Sodoma y Gomorra las prácticas religiosas de estos pueblos paganos que habitaban este lugar. Y ustedes vieron también en la historia bíblica el enfrentamiento entre Elías y los 400 profetas de Baal. Dice que se hacían cortes en la piel y derramaban sangre, sacrificio de niños. Era una cultura del terror. Y Dios precisamente estaba creando una nación bajo principios y preceptos divinos. Por eso decía, en esta tierra no se van a andar ni con sus cochinadas ni con sus paganismos. Porque Israel terrenal era un modelo de los principios y de los preceptos de Dios, que sabemos que ahora ese modelo es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando Dios pactó con Abraham sobre esta tierra, Génesis 15, verso 7. Dice Abraham, Dios pactó con Abraham por esta tierra. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión, diga, esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Siguiente. El Señor le respondió, tráeme una ternera y una cabra y un carnero, y todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Y después sigue una descripción de cómo Dios hace un pacto con Abraham y le entrega Canaán. De nuevo, ¿dónde queda Canaán? Israel, Franja de Gaza, parte del Líbano, parte de Siria, Jordania. Esa es la tierra de este pacto, donde Dios le dice a Abraham, te prometo que esa será la tierra de tu descendencia. ¿Ok? ¿Cómo los árabes, cómo los musulmanes combaten esto? Porque los árabes, los musulmanes, el Islam, ellos también creen que son descendientes de Abraham. ¿Usted sabía eso? Los musulmanes no contradicen que ellos son descendientes de Abraham.
ellos también saben que son descendientes de Ismael y que provienen del padre Abraham. Pero ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que los judíos cambiaron la Torá, la modificaron para beneficiarse de ella. Que Ismael, de quien ellos descienden, los árabes, es el primogénito. O sea, Ismael fue el primer hijo de Abraham. Y en la cultura oriental, la primogenitura tiene un peso. El hijo mayor, el hijo primero, es el heredero. Es cabeza. ¿Están entendiendo esto? Por tanto, ellos dicen, nuestro padre Ismael, que al mismo tiempo es hijo de Abraham, es el primogénito. Y los judíos cambiaron la Torá, usurparon. Porque ellos no quieren reconocer que aunque Ismael fue primogénito, fue por decisión humana, y que Isaac es el hijo de la promesa de quien viene Israel. ¿Cuántos están entendiendo esta dinámica? Entonces, cuando comprendes todo esto, te das cuenta que el conflicto espiritual que hay realmente en ese lugar y por qué se mueve todo lo que se mueve. No es porque Israel y Estados Unidos, no, hay un fundamento espiritual atrás. Israel también es un reloj profético. Ok, ¿estamos entendiendo todo esto? El mundo árabe proviene de Arabia, pero los judíos de Judea. Ahora, el 29 de noviembre de 1947 se reunieron las Naciones Unidas para crear un país. Diga, la fecha es importante, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas se reúnen y empieza a hablarse de la diáspora judía. Como ustedes saben, después de la dispersión, 70 años después de Cristo, derribaron el templo, los judíos se quedaron sin tierra, quedaron dispersados por la tierra, sobre todo en Europa había muchos judíos. ¿Saben lo que pasó también cuando los nazis? ¿Saben todo? Si leen historias sobre el holocausto, qué representó el holocausto judío, cómo los encerraron en campos de concentraciones, cómo los mataban. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este pueblo ha sido dispersado tantas veces? ¿Por qué este pueblo ha pasado por holocausto? ¿Por qué ha sido de persecución, de muerte? ¿Por qué este pueblo? Porque el enemigo, Satanás, ha perseguido a la descendencia de Abraham al punto de querer exterminar al pueblo de Dios. Y ustedes tienen que entender que el Islam es una religión. Si usted no conoce del Islam, si usted no conoce del Corán, si usted no conoce del yihad, usted nunca va a poder entrar en la mente de un árabe y poder pensar como ellos piensan. Para que ellos entiendan. Hay profecías que ellos practican, y los islámicos más fundamentalistas, porque no todos son fundamentalistas, hay islámicos conservadores, pero hay fundamentalistas y ellos creen realmente en el exterminio del pueblo judío. Ellos están bajo pacto y juramento de que ellos exterminarán al pueblo judío y no dejarán a uno. Usted tiene que entender que Israel, que está rodeado de la franja de Gaza, Líbano, Cisjordania, que es el verdadero Estado palestino que opera ahí, pero tiene que entender que el Islam está también en Irak, que son chiitas, está en Arabia Saudita, que son sunitas, son dos ramas importantes del Islam, en el califato. Y todos ellos entienden y comprenden de que la religión verdadera es Alá, que la palabra de Alá es sagrada, es el Corán, y que los judíos hay que exterminarlos. ¿Están entendiendo esto? O sea, esto no es un cuento. Ese pueblo de Israel, de 9 millones de habitantes, está bajo la amenaza de millones y millones y millones y millones de árabes. Por un concepto espiritual, porque unos son descendientes de Ismael y otros son descendientes de Isaac y están peleando por primogenitura.
Creo que los cristianos debemos dar mejores y mayores argumentos a una sociedad que ahora mismo está en confusión y no sabe por qué se está librando esa guerra en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora, los árabes rechazan la creación del Estado de Israel. Cuando se dijo el 14 de mayo de 1948, en un día se creó una nación y se cumplió una palabra profética. Diga, en un día se creó una nación. La diáspora estaba, pero en un día se creó una nación y se cumplió la palabra profética de Jeremías. Pero eso no le gustó a las naciones árabes, eso no le gustó al Islam. ¿Y qué dijeron? Vamos a destruir Israel. 14 de mayo de 1948 se decretó el Estado de Israel. Inmediatamente los árabes se unieron para destruir al pueblo de Israel. ¿Y sabe quién estaba ahí? Egipto. ¿Y sabe quién estaba ahí? Irán. ¿Y sabe quién estaba ahí? Arabia Saudita. O sea, se reunieron. Estaba ahí Palestina. Estaba ahí Líbano. 5 naciones con todo su ejército se reunieron para destruir a Israel. ¿Y qué le dijeron a los palestinos? Váyanse de aquí de Palestina, de la Franja de Gaza, de Jordania, sálganse, vamos a destruir el pueblo de Israel y después regrésense. El tema fue que salieron, pero Israel destruyó 5 naciones. ¿Cuántos dicen amén? Venció a 5 naciones. ¿Cómo ese pueblo tan pequeño pudo vencer a 5 naciones? Porque es una tierra bajo pacto y bajo juramento. Dios le prometió a Abraham. ¿Que Israel ha sido duro de servir? Sí. ¿Que ha sido rebelde? Sí. ¿Que ha sido asolado? Sí. ¿Que varios imperios lo han dominado por sus rebeliones? Sí. Pero hay un pacto. Y hay palabras proféticas que se tienen que cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y Él hizo un pacto con su amigo Abraham. Es como que yo haga un pacto con el hermano Luis Ángel. Y a lo mejor no lo hice directamente con su hijo Daniel, pero lo hice con él. Él es mi amigo. Y aunque un día mi hermano Luis Ángel no esté, yo tengo un pacto que hice con él, que ahora es con su descendencia. Porque se lo prometí a mi amigo. Ahora tengo que honrar mi palabra. ¿Están entendiendo esto? Dios está honrando su pacto con Abraham. Aunque los descendientes de Ismael tengan un conflicto con Isaac. Y parte de esto sea un error del propio Abraham. Pero qué bueno que tenemos un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender, porque pensamos que Israel está peleando contra Palestina. Nosotros tenemos que comprender que en la Franja de Gaza quien controla es un grupo llamado Hamas. Seguramente ya ustedes lo vieron en sus canales de YouTube, todas las cosas. El gobierno político del Estado de Palestina está en Jordania. Ese gobierno del Estado de Palestina está en Jordania y sus relaciones con Israel son diferentes. Pero Hamas, que es quien controla la Franja de Gaza, es un grupo paramilitar islámico yihadista. ¿Está entendiendo esto? Voy a repetirlo. Paramilitar islámico yihadista. Porque ellos irrumpen el 7 de octubre de este mismísimo año en Israel y matan más de 1000 y tantos de jóvenes, de mujeres, de niños, decapitan bebés. ¿Por qué esta mortalidad? ¿Por qué esta agresividad? Porque ellos creen en el exterminio del pueblo de Israel. Esa es su guerra santa. ¿Cuánto entienden esto? Ellos creen que exterminando con toda esa crueldad están purificando la tierra y honrando a Alá. ¿Está comprendiendo esto? Esa gente no va a retractarse. Mientras ellos existan y subsistan en la Franja de Gaza, el enemigo está en el patio de Israel. Así de sencillo. Y son fundamentalistas y extremistas porque esa es su religión. Van a ser enemigos del pueblo de Israel a la muerte. Pero esos son los mismos que ponen bombas en las embajadas. Esos son los mismos que hacen ataques terroristas en Francia. Esos son los mismos que se tiran un avión. Porque están peleando una guerra santa basada en el yihad.
Y no hay tiempo ahora para explicar todos los detalles, pero usted debe llevarse una panorámica de cuál es la fiereza de ese enemigo. De ahí proviene ISIS, de ahí proviene Hezbollah, de ahí proviene Hamas. Ahora, ¿quién apoya a Hamas y a Hezbollah? Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, Irán. ¿Y quién es Irán? Irán es una potencia llena de plutonio y de uranio. ¿Y usted sabe qué es el plutonio y uranio? Lo que se necesita para hacer una megabomba atómica. Los yacimientos más grandes de uranio y de plutonio están en Irán. Irán es chiita. Por tanto, apoya a estos grupos islámicos como Hamas y apoya a estos grupos como Hezbollah. Está el escenario listo. Pero ¿quién es amiguísimo de Irán? Rusia. Y ahí usted empieza a ver el escenario, cómo se empieza a cumplir. ¿Y quiénes apoyan a Israel? Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea. Pero estamos hablando de potencias que ahora mismo ya se contraponen. El 65% de petróleo está en Arabia Saudita e Irak. Quiere decir que estas naciones árabes tienen el poder del petróleo. O sea, no es cualquier enemigo el que está enfrentando a Israel. Son pesos pesados. Y se está cumpliendo también parte de lo que se tiene que cumplir. Por eso dice la palabra, no se alarmen cuando hayan guerra y rumores de guerra, porque todo esto se tiene que cumplir. Pero la iglesia está bajo un pacto superior, que es el nuevo pacto. La iglesia será levantada antes que todo esto acontezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son la iglesia? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Lord de Lores? ¡Wow! ¿Qué es el Islam? Es una religión que surge en el siglo VII, fundada por su profeta Mahoma, y su Dios es Alá. Necesitamos estudiar algunas cositas para entender cuál es la mentalidad de ellos, cómo piensan ellos, cuál es su filosofía. Ahora, musulmanes y judíos comparten una carencia. ¿Cuál es la carencia que ellos comparten? Que no reconocieron a Jesús. Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Por eso Jesús miró Jerusalén y lloró. Diga, miró Jerusalén y lloró. Ay, Jerusalén, Jerusalén. La ciudad, Salén, ciudad de paz. Ay, Jerusalén, Jerusalén. ¿Y sabe por qué Jesús lloró antes de profetizar esto? Porque Él profetizó el asolamiento, Él profetizó la diáspora, porque el Mesías vino, pero ellos no lo reconocieron. Y siguen los judíos ahí al frente del muro de los lamentos, lo que quedó del templo de Herodes, ahí esperando que el Mesías, que el rey venga. Pero el rey ya vino y el rey se llama Jesús. Y parte de las consecuencias que está experimentando los judíos y el pueblo de Israel es no reconocer que Jesús es el Mesías. Pero llegará el tiempo en que Jesús se revelará a todas las naciones. Esos son eventos futuros. Y dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Islámico y judío tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Esta es la solución, esta es la resolución. Ellos son hermanos, descendientes de Ismael, descendientes de Isaac, pero ambos tienen que reconocer que Jesús es el Señor. Porque ni el judaísmo tiene toda la verdad, y el islamismo mucho menos. Solamente Cristo tiene la verdad. Por eso dice que Él es quien viene a traer verdadera paz a la tierra, en su reino eterno y perfecto. Los judíos están esperando un Mesías, un rey que se venga a sentar en el trono. Por eso es que vamos a entrar en otro punto. Tiene que reconstruirse el tercer templo. Dile que está a tu lado, tiene que reconstruirse el tercer templo. Ok. Ahora, nosotros tenemos que entender que el primero que fundó y que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel fue David. Léalo después para aprovechar el tiempo en 2 de Samuel 5, del 6 al 10.
Segunda de Samuel 5, del 6 al 10, dice claramente que David, una vez que venció, que conquistó, saben que David fue un hombre de guerra, él constituyó a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Cuántos saben que árabes y judíos se disputan Jerusalén? ¿Por qué se disputan Jerusalén? Porque para ellos es un lugar sagrado, tanto para el Islam como para el judío. Jerusalén es una ciudad sagrada. Ahora, dentro de la ciudad está el monte del templo. ¡Wow! El monte del templo. ¿Por qué para musulmanes y para judíos este espacio del monte del templo es tan importante? ¿Y por qué en la revelación profética este pedazo de tierra del monte del templo es tan importante? Bueno, en el caso de los islámicos, ellos creen que ahí fue donde Alá fue levantado. El tercer lugar más sagrado para los musulmanes es el Domo de la Roca. El Domo de la Roca es la mezquita que está ahí donde estaba el templo de Herodes. Entonces, para ellos ese lugar es santo. Pero ¿por qué ese lugar para ellos es santo también? Ellos creen que ese es el monte Moriah. ¿Cuántos recuerdan la historia donde Dios le pide a Isaac a Abraham, diga, el hijo del pacto? Y Abraham tiene que subir al monte Moriah. Y ahí es donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Y Dios le dice, no, yo subiré un cordero. Pero en ese mismo monte es donde Dios sí entrega al cordero perfecto que es su hijo. Y en ese mismo monte, cuando los musulmanes conquistaron, casi como unos 500, 600 años después de Cristo, a Israel y la ciudad de Jerusalén, construyeron la mezquita. ¿Y dónde la construyeron? Con tanto espacio que había, ¿dónde construyeron la mezquita? ¿Dónde construyeron el tercer lugar más sagrado del islamismo? En el monte del templo. El lugar que David escogió para construir el templo del Señor. El lugar de adoración de David. El lugar que construyó Salomón. El lugar donde adoraban. El lugar donde Esdras y Nehemías tuvieron que reconstruir el templo. El lugar del templo de Herodes. Ahí en ese lugar santo donde por decisión divina había que construir el templo. Cuando los árabes dominaron esa tierra, construyeron la mezquita. Y ahora hay un conflicto. Porque imagínense, hay una palabra profética que dice que hay que reconstruir el tercer templo. Ya los judíos tienen la maqueta del tercer templo, ¿lo sabían? Búsquenlo en San Google. Ya los judíos tienen la maqueta del tercer templo. Ya los judíos tienen todos los elementos del templo en oro. El candelabro, los 7 brazos, todo. Porque ellos están esperando la reconstrucción del tercer templo, donde el Mesías se tiene que sentar en el trono en Jerusalén. Y los árabes andan diciendo que son de ellos los musulmanes, y los judíos andan diciendo que son porque están hablando de la Torá del pacto. Y cuando usted mira Jerusalén actual, la parte occidental le pertenece a Israel, pero la parte oriental le pertenece a Palestina. ¿Usted se imagina el nivel de conflicto mundial que va a generar que esa mezquita, que es el tercer lugar más sagrado de los árabes, tenga que ser demolida para construir el tercer templo? ¿Cómo va a reaccionar Irán? ¿Cómo va a reaccionar Irak? ¿Cómo va a reaccionar Afganistán? ¿Cómo va a reaccionar Líbano? ¿Cómo va a reaccionar Turquía? ¿Cómo va a reaccionar Egipto? Todos son islámicos, son árabes y se unen contra Israel. ¿Cuántos recuerdan la batalla de Armagedón? El escenario está listo para el Armagedón. Ya no es un cuento de hadas ni una historia de terror. Es un asunto ya de historia, de geopolítica y de profecías que se están cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, Jerusalén es la capital de Israel, que la funda el rey David
Y lo hace muchísimos años antes. Creo que como 1000 años promedio antes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué países van a apoyar a Israel? Ya lo comentamos. Vamos a leer rápido un texto que está en Ezequiel 38, 1 y 2. El tiempo ha ido avanzando, yo tengo que terminar, pero espero que esto le haya sido de bendición. Ezequiel 38, 1 y 2. Listo. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, encara a Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, Tubal, y profetiza contra él. Siguiente. Y adviértele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca, te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, y todos ellos estarán bien armados. Son una multitud enorme, con escudos, broqueles, todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí, con todas sus tropas, y también Bet Togarma, desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son sus aliados. Prepárate y mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlo bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruina, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. ¿Qué pueblo es este? Diga, Israel. ¿Qué pueblo dice que estuvo en ruina, pero que ha sido reunido de entre muchos pueblos en los montes de Israel y ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive? ¿Y ahora vive? Ahora, vamos a traducir un poquito Ezequiel. Las tierras que ocupa la actual Rusia fueron ocupadas por Gog y Magog. Llevaría tiempo ahora explicar este detalle, ustedes lo pueden profundizar. Pero ¿por qué los teólogos saben que Gog y Magog? Gog se refiere a un líder, no sé si será Putin, y Magog se refiere a Rusia porque ese imperio, ese grupo existía en esas tierras, ocupaban las tierras donde opera ahora Rusia. Por eso es que se cree y que se piensa que Gog y que Magog tiene que ver específicamente con Rusia. Ahora, Persia, cuando habla de Persia, ¿quién es Persia? Persia es Irán. Los persas son los iraníes. El imperio persa que vemos en el Antiguo Testamento es Irán. Y aquí está hablando Gog, Rusia, Irán, Persia, Irán. ¿Cuántos se le están abriendo los ojos ahora? Está aquí Ezequiel 38. ¿Quiénes son los que se están uniendo ahora? Gog y Persia, Rusia, Irán, con multitud de armamento, con multitud de ejército. ¿Contra quién van a pelear? Contra Israel. ¿Desde cuándo está profetizado esto? Si está en Ezequiel 38, capítulo verso 8. Y ahora lo vemos en las noticias, lo vemos en YouTube y andamos nosotros ahí, sí, Rusia, Persia. No, es que eso es profético. Tenemos que estar orando como iglesia, tenemos que estar apercibidos. ¿Quiénes son el resto de los pueblos? Put y todos los demás, para ir más rápido: Gomer, Líbano, Etiopía, Turquía y otras naciones árabes. Todos se van a unir para atacar al pueblo de Israel. Hace poquito, Rusia se retiró del Tratado de Fuerzas Armadas para Europa, firmado en 1990. ¿Usted lo sabía? Busque después, investigue qué cosa es el Tratado de Fuerzas Armadas de Europa, donde controla y limita las dimensiones en las que se puede armar o producir bombas atómicas
y todos estos armamentos de destrucción masiva. Bueno, Rusia ahora mismo se salió. ¿Qué quiere decir? Que está fuera de alianza, fuera de pacto y fuera de control. No le rinde cuentas absolutamente a nadie Rusia en cuanto a su poderío militar y su armamento. Y ese Rusia es Gog. ¿Vieron cómo se está cumpliendo la palabra? Ok. Y en medio de ese escenario, aunque no vamos ahora a ahondar mucho en eso, tenemos a un gigante llamado China, que todo el mundo sabe perfectamente que amiguito de Estados Unidos no es. Y más cerca de Rusia sí está. Y yo se lo puedo demostrar porque yo vengo de un país que se llama Cuba, y sé el tipo de alianza que tiene Rusia, que tiene China, que tiene Cuba, que tiene Venezuela. Ahora yo llego a Cuba y todo lo que voy a oír por los medios de difusión masiva va a ser el noticiero hablando en contra de Israel y a favor de Palestina. Y ni siquiera de Palestina, de Hamas, que es un grupo islámico. ¿Pero por qué hacen eso esos gobiernos? Porque se tienen que juntar los enemigos de Israel. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, hay de las naciones que se constituyan enemigos de Israel, porque serán avergonzados. Dice el Señor que serán vencidos y serán derrotados, porque Dios peleará por su pueblo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Lord de Lores? Ezequiel 38, 19 y 20, ya voy cerrando. Ezequiel 38, 19 y 20. En el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. ¿Qué tiene que haber en Israel? Ok. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes y se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. Siguiente. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, Rusia, y la espada de cada cual se devolverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo sobre todas las naciones aliadas. ¿Quién lo juzgará? Espero que México no encabece esa lista. Aunque cuando estuve buscando en las noticias, se declara como país neutral. Y no sé si la neutralidad existe. ¿Ok? Lo mismo que sobre todas las naciones aliadas, haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Y todo esto es un escenario de la batalla que se tiene que establecer en los últimos tiempos. Yo me imagino que este tipo de temblor y de terremoto que está hablando aquí, dice que las montañas se estremecerán y los mares. No sé cuál es el terremoto más grande que haya habido en México, de grado 7. No sé, pero yo imagino que este sea un terremoto por lo menos de grado 10. Imagínense la sacudida que va a tener la tierra, donde Dios mismo va a pelear por el Israel terrenal, porque ellos están bajo pacto. Ahora, nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia del Señor. El pacto de nosotros es diferente al del Israel terrenal. Nosotros no debemos pasar ni vivir estos acontecimientos. ¿Cuántos dicen amén? Porque viene un evento llamado el rapto y el levantamiento de la iglesia. Por eso dice que la iglesia debe estar en oración apercibida, para que no tengamos que pasar ni la gran tribulación, ni vivir la manifestación del anticristo, porque los judíos, después que edifiquen el tercer templo, serán engañados por el hombre de pecado. Y ese sería otro tema.
¿Cómo va a ser la manifestación del anticristo? ¿Por qué los judíos lo van a reconocer como rey y lo van a dejar que se siente en el trono? Pero dice que después hará grandes sacrilegios en el templo de Dios. Y entonces vendrán los años duros de verdad. Pero en medio de todo ese proceso, ¿dónde está la iglesia? Diga, celebrando las bodas del Cordero. Diga, celebrando las bodas del Cordero. Por tanto, todo esto que son malas noticias para el mundo, para nosotros no son malas noticias, porque nosotros tenemos las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Consagrarnos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos a su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Ser la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Salir y predicarle a judíos, a musulmanes y a todos que Jesucristo es el Señor, para que se arrepientan y sean salvos. Y cuando el Señor, ay Padre eterno, cuando el Señor llame a la iglesia, también ellos sean levantados. Creo que hay un llamado del Espíritu Santo a Nación Santa, que caminemos alineados para que nosotros seamos de los que son levantados. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer para concluir Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso 36. Y aquí vemos cómo Dios hizo una promesa. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más será mi nación especial. Así dice el Señor. Si se pudieran medir los cielos en lo alto y lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo renacería a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será, diga, reconstruida. Desde la torre de Hanael hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta, desde allí hasta la colina de Gareb, y luego gira hacia Goa. Y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y la ceniza, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, y hasta la puerta de los caballos, en la esquina oriental, estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni... Y ahora, ¿qué promete el Señor? Que nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Aunque sabemos que el Señor viene por su iglesia, escuche bien esto y cierro con esto. Aunque sabemos que el Señor viene por su iglesia, que seremos levantados, Dios no abandonará al pueblo de Israel. ¿Está comprendiendo esto? Dios no va a abandonar al Israel terrenal porque hay un pacto. Pero nosotros pertenecemos al Israel celestial. Nosotros no pertenecemos a la Jerusalén terrenal. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no va a abandonar al Israel terrenal. Él va a cumplir su pacto con ellos. Ellos son la descendencia de Abraham. Voy a comprobarles esto en el nuevo pacto con las declaraciones del apóstol en Romanos 11.1. Y cierro con estos textos de Romanos 11.1. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías. Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000. 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Dios tiene un remanente en Israel. ¿Cuántos están entendiendo esto?
No todos los judíos se van a salvar, pero Dios tiene un remanente, los 144,000, que de ese pueblo también se van a salvar. Dios no se ha olvidado de Israel, pero ahora tenemos una dimensión superior y un Israel mejorado, un Israel celestial que se llama la iglesia y la novia del Cordero. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Cerramos con el verso 11 y 12. Si no nos quedamos hablando aquí de palabras proféticas toda la tarde. 11 y 12. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Está hablando de Israel. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta. Todo lo que le ha pasado a Israel provocó que tú y yo, que seamos la iglesia, estemos aquí. Para que ellos sientan celos. Siguiente. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? El fracaso de los judíos es la riqueza de las naciones. Por cuanto ellos rechazaron a Jesús, Jesús vino a nosotros y hizo de todas las naciones de la tierra una nación santa. ¿Cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Y ahora aquí el apóstol habla de la restauración de Israel. ¿Y sabe qué significa la palabra restaurar? Volver algo a su estado original. El Israel de Dios tiene que regresar a su estado original. Y eso solamente se logrará cuando Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, reine y gobierne en Jerusalén y toda la tierra de Canaán e Israel sea gobernada por Cristo de manera literal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién viene con Cristo a reinar en Jerusalén? Diga, la iglesia. Por eso es que dice que ya no hay ni esclavo ni libre, judío ni griego, sino que todos somos uno solo en Cristo. No habrá ni mexicanos, ni cubanos, ni Estados Unidos, ni israelitas, ni chinos, ni rusos, porque también en esos pueblos hay nación santa. ¿Cuántos dicen amén? De toda lengua y toda nación vendremos a ser de Cristo. No hay musulmanes ni judíos, sino reino y Cristo. ¿Cuántos entienden el carácter profético? ¡Qué privilegio ser la iglesia del Señor! ¡Qué privilegio reconocer a Jesús como Mesías! ¡Qué privilegio ser levantado para participar en la boda del Cordero! Pero ¡qué privilegio descender con la Jerusalén celestial, de cual Cristo se sienta en el trono y gobierna para gobernar! Porque el cielo es su trono, pero la tierra el estrado de sus pies. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Vamos, dale fuerte. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Y yo te invito a ponerte sobre tus pies en esta tarde. Vamos a hacer una nación profética. Ponte sobre tus pies. Porque esta tarde no solamente para orar por ti o por mí. Esta tarde tenemos que orar por las naciones. Esta tarde tenemos que orar por la iglesia en las naciones. Vamos, ahí donde tú estás, comienza a orar, comienza a interceder. Nosotros somos como un granito de arena en un inmenso mar. Nosotros somos tan pequeños en comparación a lo que Dios está haciendo en las naciones. Pero tu oración esta tarde está trascendental. Oh,
Comienza a orar ahora por la iglesia que se manifiesta en las naciones. Comienza a orar ahora por una iglesia con poder evangelístico que sale a las calles a ganar las almas, porque no hay tiempo, se está cumpliendo la palabra y la iglesia está siendo activada para ganar las almas. Queremos ganar almas en México, queremos ganar almas en la Unión Americana, queremos ganar almas en Rusia, queremos ganar almas en China, queremos ganar almas en Irán, queremos ganar almas en Israel, queremos ganar almas en Líbano, queremos ganar almas en Gaza, queremos que los islámicos vengan a los pies de Cristo, queremos que los judíos vengan a los pies de Cristo, queremos ahora que toda nación se arrepienta y reconozca que Jesús y solo Jesús es el Señor. De Él es el reino, de Él es el poder y de Él es el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repite conmigo: Señor Jesús, úsame como un instrumento poderoso en estos tiempos difíciles y de dolores de parto. Úsame para llevar tu palabra. Quítame el temor, quítame la pena, quítame la inseguridad, quita toda distracción en mi vida, quita todo lo que impida que yo anuncie tu reino y que yo anuncie que Jesús es el Señor. Oramos por la restauración de Israel. Oramos porque la iglesia sea levantada y no participe de esta dura y triste tribulación por causa de la desobediencia de los hombres. Oramos porque tu trono sea establecido. El anticristo será vencido. La gran ramera será vencida. La bestia será vencida. La marca del 666 será vencida por el Cordero Inmolado, por el Cordero Perfecto, que en su trono tiene escrito, en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un gran terremoto sacudirá la tierra de Israel. Los montes temblarán y tus enemigos, Babel, Persia, Cus, serán avergonzados. Restaura la paz de Israel en Jerusalén y haz descender tu reino eterno. Haz descender tu Jerusalén celestial. Y por 1000 años, Señor Jesús, siéntate a gobernar sobre las naciones. Por eso nuestra oración comienza en el Padre nuestro. Y tiene una declaración tan hermosa.